to the program international, porque este es el mejor programa de América Latina. Nuestros tatuajes son impresionantes y hoy vas a ver tatuajes espectaculares, mandingueros que se hicieron en nuestros salones, porque tenemos salón en Lugano y en San Telmo. Sí, Dios mío, lo que pasa es que somos internacionales hoy. Tengo que presentarte a la invitada de hoy el día. I've done a lot of things. I've ghost sang for people that... Ella viene de Indiana, viene de Gran Bretaña, viene de Hollywood, viene de hacer un video que prontamente van a ver conjuntamente conmigo. ¡Ay, no! Estoy emocionada. Ella es Victoria Wilson James. Welcome to Mandinga Tattoo. Hello, hello. I love you. Hola. I love you. I love you more. Hoy tenemos un programa internacional. Está Victoria Wilson James, por favor. Welcome to Mandinga Tattoo. Gracias, chica. Me encanta porque nosotros nos conocemos de antes. Bueno, bienvenida Dana Duarte. Si eres de traductora, amiga de hace años. Realmente acá tenemos un icono de lo que fue todos los 90, 80. Soul, disco, Dance, electrónica, singers, compositora, productora. todo. Todo junto. You are everything. No. Let me just say this up front. Firstly, I cannot believe that I met you. Secondly, your voice is legendary. No. Primero no puede creer que esté acá. Y segundo que tu voz es legendaria. No. And that new record of yours? Y tu nuevo disco. Incredible. I'm a fan. Thank you. I'm a Gracias. fan. Ay, no me voy a poner a llorar porque yo he bailado, cantado y he aprendido. First you tell me lies, then unconvincing alibis. De los temas que fueron de toda mi vida. La libertad que da la música electrónica, el house. But I would like to express that the real thing is about art. Most of the kids think it's about celebrity, but I think you know Eso es as an clave. artist, it's got to be about the art. Celebrity comes and goes, Bueno. but art is forever. Quiere expresar de que es No, bueno, sí, yo entiendo todo. Traducilo vos. No, bueno, lo que quiere decir es que no es aparte, eso es porque es a través del arte, no es por ser una celebridad. Porque muchos chicos se confunden en el hecho de querer ser celebridades, ser famosos, y no pasa por ahí, pasa por lo artístico. Y eso es lo que hace que uno sea trascendental, que tenga una carrera tan continua, larga y exitosa como la tuya. Well, thank you, gracias, but I actually keep myself relevant by listening to the younger generation and interfacing with them in the mentorship program that I'm a part of, Power to Inspire, which we'll talk about later, I know. But that's how I stay fresh, and because of the fact that I grew up as an artist. When I was 8 years old, I was a professional. So I've done theater, film, loads of records, sold to social. I know you're going to ask me about those questions anyway. Bueno, yo quería hablar de eso. Después traducirlo con unos subtítulos, porque si no hace un quilombo. Yo lo que quería hablar de eso era justamente de tus 8 años. Empezó como artista. De cómo fue tu familia, primero, principal. How was your family when you were 8 years old? How did you start? They support you? I ended up doing, as a child, a jingle for an ice cream company. ¿En serio? Eso a los 8 años hizo como si fuese una propaganda. Un jingle. Una propaganda de helados. ¿Cómo se llamaban los helados? What was the name of the ice cream? Dairy Queen. Let's all go to the Dairy Queen, the Dairy Queen, the Dairy Queen. Esto nos llegó desde otra manera, no sé cómo era, qué pata, algo, acá también nos lo vendieron. No sé si el helado, pero algo para chupar lo vendieron. They sold us with that rhythm. We don't know if it's an ice cream to suck, but basically. Tomás vino a Mandinga ya a tatuarse un Pikachu, pero hoy volvió por más.
¿Qué tiene que ver la autopista con el culo? Porque se vino a tatuar un Batman que para él, fuera de discusión, es el mejor de los personajes de DC. Fernández y me hice un primer tatuaje en el local de Lugano y al final el segundo terminé viniendo acá al de Defensa. Me vine a hacer el logo de Batman y porque es básicamente mi superhéroe favorito. Me dicen que tengo que elegir un superhéroe y elijo Batman sin pensar. Y la idea era hacerme el logo, estaba inclinado más por el logo por ahí del 2000 que tenía el fondo amarillo, pero al final terminé eligiendo uno de los más recientes. Hay un montón de diseños, hay muy buenos diseños, pero te elegí el básico. En el brazo izquierdo, en el primer tatuaje que me hice, Mandinga, es un Pikachu y en el derecho ahora tengo el logo Batman. Hace bastante, tengo 3 con este ahora, el primero me lo hice en 2015, el Pikachu me lo hice en 2019 y ahora me hice este. Con el Pikachu algunos se reían, pero creo que con el de Batman, de hecho varios de mis amigos también consideran que Batman es uno de los mejores superhéroes, así que... Sí, fue un tatuaje súper rápido, un buen tatuador y un buen ambiente en este lugar. Cuando vos estuviste a los 8 años ahí, me imagino que cantás desde que tenés memoria. Loads of memories, but so many projects that I can't really keep them all together. Dana, my sister, my twin, she knows she's the real DWJ. Yo soy la verdadera Victoria Wilson James. He says that all the time in Holland. It's like she's the real Victoria Nosotros vivimos muchos años juntas. Sí. Entonces yo le decía, Victoria, tenemos que ir al show, tenés que... Y ella me decía, ay, déjame tranquila, vos sos la verdadera Victoria Wilson James. Anda a laburar vos. Claro, hacé estrella vos, Sí, pero sí. la voz la tiene ella, me encanta ella. Bueno, a nosotros nos pasa que yo creo que cantaríamos sin cara. Ay, sí, O bueno, sea, ustedes que que más cantan allá, divino. justamente era lo que hablaba de la celebrity, de que no ser celebrity, sino Exactamente. que realmente es hacerlo por el artístico. Arte. She thinks exactly the same. She said, I like to sing without putting my face, just doing for the art. Sometimes that's good. Sometimes that's good. It's about the art. But you have such a beautiful face, darling. Why would you hide it? Yeah, I've done a lot of things. I've ghost sang for people that. A partir de esos 8 añitos, ¿cómo fue tu llegada a Soul to Soul? Que fue como realmente lo que terminó. How did you arrive from 8 years to Soul to Soul? It was a long journey. That's all I can say. Viaje largo, remember. viaje largo. I don't remember. It was a long journey. I mean, I did children's repertory theater, and then I moved into musical theater, legitimate theater. I attended the Los Angeles Academy of Theater Arts, and I was in Hollywood, and that's where I understood what celebrity was all about. Because remember, once I was just like, Hollywood, I'm gonna be a star, and then I figured out what it actually meant.
I was like, Claro, lo que significa, No, sí, implica sí, ser una- cuánto se paga también el estar en primera plana. Tal cual. So basically, what happened was I was studying with this guy that was a mentor to various entertainers, and he was a legend because he was the coach. He was an old guy that coached Marilyn Monroe and Lena Horne and Diane Reeves, the Wow. great jazz impresario. And I got selected to go there, but right after that, my second year, I was doing an audition for a show in Las Vegas. And I was doing it in this hotel called the Bellage Hotel in Sí, Hollywood. sí. Ah, tranqui, Panchi. Right. So I'm doing this audition, and then later on there was a big party, and Elton John's manager came up and said to me, "You're wasting your time going to Las Vegas. Why don't you come to the United Kingdom and pursue a legitimate recording career?" And I was like, you know how people are in Hollywood, they're so fake. And so I was like, oh yeah, that's really nice. And then my housemate was like, do you know that there was a bidding war over you at this party, and John Reed really wants you to come to London and pursue, a recording career. I was like, well, that's my dream. I mean, Las Vegas doing the glitzy thing with all the feathers and the sequins, great, but to actually be a legitimate recording artist. So then I went to England. At his behest. Está el confitero de lo que es una celebrity, un famoso que Claro, sabe qué hace, estando en o Hollywood, realmente, estando en claro, todos lados, o realmente y ser ser una descubierta. cantante. Ella fue descubierta por el manager de Elton John, Sí, que sí, le sí. dijo, venía a ser una artista que grabe discos a Londres, y ahí es donde hizo el salto y llegó a Londres y fue descubierta por Soul to Soul, por la CD. So basically, I got to London. And Qué increíble, igual esa época en Londres. Las cosas. O sea, cómo era la noche, cómo era How tu was the vida. night at that time in London? Tu vida. When I first got here, it Yeah, was, when you first. oh my God, it was incredible. I met people like Lee Bowery, the great performance artist. I'm hanging out with, George Michael and all these Salía con George Michael, conoció a Lee Bowery. Me imagino, o sea, toda mi cruce en ese momento, porque ¿qué fecha, de qué año estamos 80, hablando? we're talking about 88? 88. We don't talk about it. No, pero sí. Yeah, I'm ancient, I went to school with Yoda, basically. That's how old I am. Tan, 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 tan. I will speak in English when Diego come to Argentina. Porque recorrió tantos países que no sé si le voy a tener que hablar en inglés o que viene con algún modismo, porque nada, ya, ¿en dónde estamos? ¿Dónde? Estos son nuestros vecinos, son los primeros viajeros que nos encontramos en todo el viaje. Y ellos están bajando de Estados Unidos y nosotros estamos yendo. Así que anoche hicimos noche con ellos y hoy también. Acá con nuestro vecino paulista, Roberto, y su esposa, Serginha. Esa noche vamos a ficar aquí como vecinos nuevamente. Claro. Ah, bueno. Ya vino la policía a sacarnos varias veces, pero estamos resistiendo con Roberto.
esperado, el día más temido también, porque hoy es el día que nos toca llevar el motorhome al puerto para dejarlo, desprendernos del motorhome por casi una semana y cruzar a Panamá. Así que me estoy yendo solo porque tengo que ir solo, lamentablemente, solo una persona puede ir, salgo para allá. Ahora estamos en caravana siguiendo a otro motorhome que parece un tanque de guerra, que es alemán, con el que vamos a ingresar seguramente a la misma nave. Así que camino al puerto con esta cosa rara que va adelante. Bueno, acá estamos por entrar al puerto. Nos toca compartir la entrada con un motorhome alemán, un viajero que hace mucho que viene haciendo esto. Acá estamos parados. Acá con los muchachos. El viajero brasileño. Estoy ayudando a los despachos aduaneros. Ella ya vuelve para Brasil. Hast du Y acá vergessen? está él, maestro. ¿Cuántos años tiene, hombre? ¿Cuántos años tiene? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Das weißt du doch. Ja, aber er ist gern fragen. Ach, er wollte das Ja. wissen. Fast 60. Ele disse, 61. ele disse 61. Ah, está bien. Não, 60 tenho eu. Claro. Everybody dance now. Dun, 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 5, 6. Here is the dawn, down, back, down, dance, dance, live, break, time, don't waste time. On the mic with the rope up. Everybody dance. Yes! Yes, mamita. Genius. Yeah. Give me a high five. Oh yeah, you're busted. It's Estamos hablando de un momento en el que también había como una liberación, que yo justamente lo que quería ir con el tema de la época era justamente el hecho de que una voz tan fuerte pueda llegar femenina, pueda llegar al lugar que llegó, e inclusive también que también se vincule tanto con la comunidad LGBT también. Remember, I'm living in West Hollywood, which was gay central in Los Angeles. West Hollywood is where all the queens and the LGBT community pretty much lived. It's a very nice area. But back then it was, because it was LA and because it was West Hollywood, it was sort of like an accepted thing. It was like my normal because of all the queens that, you know, did my hair and my makeup and made me quite fabulous. I didn't really, but of course I came from Indiana, which was the Midwest of the United Muy States. cuadrada. entonces es Indiana diferente era a- como muy, ¿o no? Muy cuadradito Sí, claro. todo. Yeah, so it was a little bit Conservador. alien for everybody else, but it was my normal. So with the LGBT community, I just watched it grow from being very taboo to what it is now. And it's very interesting. A friend of mine told me that a gay politician in London said, gays finally got their invitation to sit at the table. And then they didn't even turn up. Claro. ¿Para qué te vamos a mentir? Nuestro equipo de producción y de camarógrafos es, no sé, seremos 7, 8 personas y el involucrado en cuestión de esta hermosa nota es la última incorporación al equipo mandinguero de nuestro programa, ¿no? Ya no puedo creer que ya sacó 2 tatuajes, porque este segundo tatuaje es el que se hizo de un diseño de tigre tradicional. Vamos a ver.
soy Nico, el Ojo del Rock, trabajo acá en Mandinga Tattoo, parte del staff de Mandinga del programa. Bueno, me vine a hacer un cover up. Tenía un tatuaje que me había hecho mi hermana, le mando un saludo a la Lore, cuando tenía 13 años. Era como la inicial de mi nombre, con tinta china, con aguja, viste, vieja escuela. Bueno, la cuestión es que lo tuve casi 20 años. Dije, bueno, lo voy a tapar. Me lo hice en el brazo, me lo hice con Belu, una genia Belu, desde el momento uno que nos conocimos, que me dijimos para hacer algo y nunca cerrábamos nada. Me vine a hacer una pantera negra, que tiene como unos detalles con unas rosas arriba y abajo. Me encanta el tradi, entonces fue como cuando lo vi dije, quiero esto. Se lo dije a Belu, se lo mostré a Belu, me dijo no había problema. Es más, yo también le dije si quería cambiarle algunos colores y esas cosas, que no tenía problema, porque también me gusta eso también, que el artista pueda aportar lo suyo también. Así que ahí hizo alguna combinación con colores y quedó tremendo. En sí la idea no tiene un significado en mí, digamos, no tiene un significado que me lo hice por algo, sino que simplemente me gustan los tatuajes por el diseño que tienen. Y nada, y los tatuajes creo que también hay que ponérselos, llevarlos en la piel para mostrarlos y por gusto, y no es necesario que tenga un significado. La verdad que en Mandinga súper bien, la pasamos súper bien siempre, contento, la gente se va a poner súper contento, ya mandé algunas fotos ahí, también le escribí a mi hermana que le digo, mira, al fin me tapé esto, así que súper contento. That's kind of how we met and connected. And then, of course, we're doing this new project. Sí, porque vamos a estar haciendo un nuevo proyecto con Darius, también productor, Dana está produciendo. A new singer called Rose, Lourdes, me, Dana, and it's amazing. Es una canción acerca de violencia de género. Bueno, podemos dar un mínimo anticipo, pero es algo maravilloso donde van a estar estas dos monstruos juntas, porque son dos monstruos. Victoria está haciendo un programa que para incluir... Es un programa en línea, ¿no? Sí, es un programa en línea donde incluyen chicos latinoamericanos y también de color. Afroamericanos, o sea, es genérico, no hay discriminación, se podría decir, que está buenísimo. Sí. And this is the reason I feel passionate about this, because Buenos Aires gives me life. I mean, I get so much energy here, but I want to give something back. And our mentorship program allows students from the ages of, I think, 18 to 27 to interface with all the top music industry people. We had Zaida Garrett that did Michael Jackson. We had Rand Stobson that does as multi-Grammy Award winner. And these kids all get to interface, but they have to be serious about their music career. If it's about celebrity, they won't be accepted. Yeah. But I would like to offer, since you have such a young demographic, I would like to invite all of the people that watch your program to apply for Power to Impact. Everybody won't be accepted, but it's absolutely free. You have to be committed to your craft and your art, and through this 8-week program, you'll get to interface with the creme de la creme of the music industry globally. So all you kids, es un programa de 8 semanas en los cuales cualquier persona desde los 18 años tiene que calificar, no todo el mundo va a entrar. 27, ¿no? Hasta los 27. Así que hay mucha información dentro, obviamente, de las páginas. También Dana en tu Instagram, @Dana. Sí, Dana Duarte Accesorios. Dana Duarte Accesorios, porque además hace unas cosas increíbles. No, es polirrubro, acá tenemos. Polirrubro total. Vamos a venir una nota. Vamos a charlar en inglés. I love you. Welcome to Argentina. Oh, yeah.